Listo. Entonces, hay una sustancia, observación, hay una sustancia que tiene la capacidad de matar a las bacterias. La pregunta ¿es real esto? ¿Realmente la pastilla puede matar a las bacterias? Sí, esa es la pregunta. Entonces, la hipótesis es que sí, sí se pueden matar, o pudiera ser que no, pero la tenemos que comprobar. Entonces, para eso, tomas esa pastilla que dices que mata las bacterias, la mueles y la depositas en un recipiente que contenga bacterias, que se llaman cajas de Petri. Lo vacías aquí y después de unos días vas a tus resultados y te vas a dar cuenta que ya no hay bacterias. Entonces, comprobaste que la pastilla sí mata bacterias. Sí mata bacterias. Pero la gente no te cree. Dice, no, él está inventando. Entonces, una segunda persona, esta fue la primera persona, una segunda persona lo vuelve a hacer todo. Y resulta que se da cuenta que sí, que la pastilla mata bacterias. Una tercera persona lo quiere comprobar. Y no solamente eso, sino que una persona lo hizo en México y otra persona lo hizo en China y otra en Estados Unidos. Y concluyen que sí mata bacterias porque se dieron cuenta que al tercer día ya no estaban. Se comprobó y se divulga la información, pero el método científico siempre tiene que ser comprobado de esta forma. Por eso es que en el fenómeno que estábamos tratando de explicar, que eran las posesiones, es tan difícil llegar a una conclusión de que si existen o no existen, si son reales o no son reales, porque no se ha juntado la evidencia suficiente para que el método científico llegue hasta sus últimos pasos. Y ese es el De método todos modos se científico. divulga. Pues sí, de todo mundo se divulga, pero es una divulgación no científica. Por eso es que existen las ciencias y las pseudociencias, ¿sí? Porque en algunos casos, si no lo puedes comprobar de manera científica y no lo aprueba la mayoría de la comunidad, entonces, pues no se puede decir que es real, pero tampoco se puede decir que no existe. Se queda, pues, en stand-by, por decirlo así. Es lo complejo de la ciencia. Fíjense que, o sea, no crean que la ciencia es cuadrada, pero sí lo es. Es muy difícil, ¿no? Comprobar todos los fenómenos, pero los que se han comprobado se dicen que son hasta cierto punto verdades a medias. Por ejemplo, la gravedad se ha comprobado. En cualquier lugar que tú dejes caer un objeto, tiende al suelo, ¿sí? Pero no significa que sea una verdad absoluta. A lo mejor en algunos años van a comprobar que era otra fuerza. Ujú. Pero pues esto pasa constantemente como una aplicación del fenómeno, ¿sí? O sea, tienes que comprobar el fenómeno, tienes que comprobarlo, tienes que comprobarlo. Si no lo compruebas, pues entonces se dice que no tiene veracidad científica. Por eso es que todos los fenómenos que quieren ser explicados tienen que pasar rigurosamente por esta herramienta. Y si la herramienta no funciona, pues entonces quiere decir que el fenómeno no puede ser explicado. Es como las leyes hasta cierto punto. No todas aplican para todo, ¿sí? Las leyes, hablando desde el punto de vista legal, como en la Constitución, ¿no? Ahí tiene sus áreas de oportunidad, igual el método científico. No significa que si no lo compras con el método científico, no exista. Es algo muy interesante, ¿no? Pero bueno, en general, así es como funciona nuestro método científico. ¿Alguna duda hasta aquí del método científico? ¿No? No, profe. No, ¿Seguros? profe. Entonces, ¿qué? Conclusión. ¿Sí creen o no creen en las posesiones? A ver, levanten la mano aquí en el chat. De acuerdo al método científico, ¿quién creyó? Ay, Melanie, muy bien. Órale, órale. No pensé que fuera a haber tantas manos, ya ves. Joshua, la ciencia podrá decir que no, pero el pueblo podrá decir que sí. Hay muchos, muy bien. Yo no sé, yo estoy indeciso.
Es que hay muchas cosas que provoca la posesión de lo que sí te sacas de onda, porque, o sea, la persona lo que puede llegar a ser y siendo una persona, o sea, puede ¿Han provocar visto una muchas cosas, película que se a llama, llamar a los cuervos o cosas así. ¿Han visto una película que se llama El Cuarto Contacto? No, ¿No? No. Sí se llama así, es que no me acuerdo. Les voy a decir por qué. Y no estoy fuera de clase. Es una película, Contactos de Cuarto Tipo, ¿sí será esta? O El Cuarto Contacto. Es que no me acuerdo cómo se llama. Sí, es esta. Es una película, chicos, muy interesante. El que quiera puede verla. Por ahí está en Netflix, creo. Que habla de una persona que, de acuerdo a la metodología científica de la investigación psicológica, tiene todo el cuadro como de un tipo posesión. Pero al final se dan cuenta que esta persona em, no es que esté poseída, sino que está teniendo contacto con una entidad del espacio. Entonces, Profe, ya nos expolió la ni modo, película. ni modo. Véanla, es que en realidad el drama es muy interesante. Si lo ves desde el punto de vista de método científico, asegurarías lo que acaba de decir Joshua, que es una posesión. Pero resulta que al final comprueban, bueno, no comprueban, se dan a la tarea de investigar y resulta que todo lo que habían creído y las no, porque es una psicóloga, toma notas y todo lo que ella perfectamente había como documentado, resulta que no era, era otra cosa. Entonces, esa película está muy interesante porque te demuestra cómo a pesar de que puedes tener un montón de evidencias, siempre va a faltar algo que sea concluyente en estas cosas. Entonces, el rito también es así, bueno, no ¿sí? así, pero sí, o sea, de Ah, que sí, el sí, vato sí no la he visto. creía, Sí, era un sacerdote, que era que no científico, de creía. hecho. Era muy científico. Y el padre le decía, bueno, pues entonces, ¿qué haces aquí? Porque, pues esto es fe, no es ciencia. Y está bien interesante. Muchos tópicos los van a encontrar así, pero realmente es lo que les decía. A veces el método científico no te puede explicar todas las cosas. Por eso fue la última pregunta que les hice. ¿Quién cree y quién no? Entonces, pues bueno, ahí se los dejo de tarea, pero bueno, por lo pronto ya saben qué es el método científico y seguramente no se les va a olvidar después de que hicimos este ejercicio académico con el método científico explicando el fenómeno de la posesión. Yo creo que no se les va a olvidar nunca más. Perfecto. Entonces vámonos a nuestro área de información, que es esto, método científico. Si alguien quiere consultar más características del método científico, les dejo un enlace en Khan Academy, donde pues literalmente les explican cómo se lleva a cabo el método científico con sus pasos, de una manera más teórica, obviamente, ¿sí? La observación, les ponen ahí cosas específicas a cómo funciona un tostador. Nosotros no fuimos a un caso extremadamente, ¿cómo se puede decir? Mm, como escamoso, pero fue interesante el ejercicio. Entonces por ahí lo pueden revisar, ¿sale? Y bueno, nada más para reforzar, vamos a ver la siguiente grabación de qué es el método científico y continuamos con el siguiente tópico. Déjenme les pongo el audio porque si no no se escucha. Compartir, Además que compartir. apague su micrófono porque si no se escucha como que Sí, doblado. ayer, hace rato me di cuenta de eso. Gracias por recordármelo. Lo voy a apagar de una vez para que no se escuche ciclado. Sí, sé que has estado regándolas. No sé qué puede estar mal. Queridos Timmy Moby, ¿qué es el método científico? Mateo. El método científico es el procedimiento que los científicos usan para tratar de explicar por qué ocurren las cosas como ocurren. Cuando la gente está tratando de entender el mundo que los rodea, muchas veces se encuentra con problemas que no sabe cómo responder. Aquí es cuando entra el método lógico, paso a paso, que los científicos usan para resolver problemas. Como aquí Moby, que parece tener un problema con sus plantas. El primer paso del método científico es identificar el problema para poder resolverlo.
Correcto. La planta se está muriendo aunque está siendo regada cada día. ¿Por qué? Para resolver este problema, primero tenemos que entender lo que ya sabemos. Muy bien, las plantas necesitan agua. ¿Qué tipo de planta es esa? Una higuera. Bien. Ahora tenemos que hacer algunas observaciones acerca de la planta. Las hojas son cafés y se están cayendo, y la tierra es mojada y esponjosa. Ahora tenemos que hacer una deducción. Una deducción es lo que podemos suponer a partir de nuestras observaciones. De lo que observamos, podemos deducir que Moby está regando su planta demasiado. Ahora transformemos nuestra deducción en una hipótesis. Bueno, una hipótesis es una explicación que se puede comprobar de aquello que observamos. ¿Qué tal? Las higueras deben regarse únicamente una vez a la semana. Claro, es solo una suposición, pero al menos la obtuvimos partiendo de lo que ya sabíamos y de nuestras observaciones. Ahora debemos pensar en un experimento que pueda probar esta hipótesis. Este es el plan. Tenemos 4 higueras saludables, marcadas como A, B, C y D. Tienen el mismo tipo de maceta, la misma tierra y reciben la misma cantidad de luz solar. La única variable o elemento que va a cambiar será la cantidad de agua que recibirán. La planta A no recibirá nada de agua. La planta B se regará todos los días. La planta C se regará 3 veces a la semana. Y la planta D se regará solo una vez a la semana. Veremos qué pasa en un mes. ¡Tada! Ya pasó un mes y yo sigo con la misma playera. Hay que anotar las nuevas observaciones. La planta A no se ve muy bien. La B tampoco se ve muy bien, que digamos. La planta C se ve un poco mejor. Bien, la planta D está perfecta. Es hora de analizar nuestros datos. Basándonos en este experimento y en nuestras observaciones, parece que la higuera creció mejor cuando solo se le regó una vez por semana. De eso podemos sacar una conclusión. Las higueras crecen mejor cuando se les riega una vez a la semana. Bueno, claro. Para realmente estar seguros, deberíamos repetir este experimento varias veces para evitar accidentes y variables que se nos pudieran haber olvidado. Si los experimentos no apoyan la hipótesis, entonces la hipótesis tiene que ser replanteada. Y hay que volver a empezar. Pero si muchos experimentos apoyan la hipótesis, entonces esta puede convertirse en una teoría. Bueno, en la ciencia, una teoría es cualquier hipótesis que se haya confirmado repetidamente por medio de pruebas experimentales. Una teoría que ha sido demostrada una y otra vez puede convertirse en ley, pero eso no significa que será cierta para siempre. En el sentido más estricto, realmente no existe la verdad científica. Los científicos siempre están aprendiendo cosas nuevas sobre el mundo que nos rodea. Y nunca se sabe cuándo van a encontrar una prueba nueva que nos obligue a repensar nuestra comprensión del mundo. Bien, usar el método científico puede ayudarte a estar en lo cierto más seguido, y no solamente en las clases de ciencia. Solo tienes que asegurarte de hacer todos los pasos. Si formulas una hipótesis sin antes hacer observaciones, entonces realmente solo estás adivinando. Además, nunca podrás saber si tu hipótesis es correcta si no la compruebas con un experimento. ¡Ugh! No hallaba el micrófono. Bueno, ya pudieron apreciar en el video que dijo algo que me gustó mucho, que es, déjenme ver en cuál parte lo dijo. Déjenlo en silencio porque si no, van a tener ahí el ruido. Déjenme ver esta parte, creo que.
No, no es esta. Esta partecita dice, en el sentido más estricto, realmente no existe la verdad científica, que quiere decir que como tal, explicar un fenómeno no significa que estés 100% en lo correcto. Entonces vas a tener que hacer, pues literalmente, otras experimentaciones, ¿sí? Sobre para entender el mundo que nos rodea. Y en esta parte también decía que nunca se sabe cuándo vas a encontrar una prueba nueva. Referente a lo que discutimos del método científico, de estas cuestiones de las posesiones, nunca sabemos cuándo se vaya a encontrar una prueba nueva. Entonces, en algunos años les digo, o esto se comprueba o esto se rechaza totalmente. Pero eso puede cambiar las realidades, ¿sale? Como decía Joshua, daría pauta que sí existe Dios o daría pauta que no existe. No sabemos, pero esto es lo que hasta la actualidad sabemos. Y ese es método científico. Y bueno, vean la película que ya los spoileé, dice su compañera, para que lo puedan realizar. Ok, vámonos a la sección de actividades. No, en la sección de cuestionarios. Por ahí le dan clic donde dice método científico y les va a aparecer este formulario. Entonces, se los voy a pasar aquí por el chat también. Lo van a realizar. Son 10 preguntas acerca de lo que hemos discutido de la ciencia. Déjenle pongo dejar de compartir para que se vea más grande. Toda una pantalla. Ahí está. Compartir. Les voy a pasar el enlace por aquí, aunque está ahí en su Classroom. Y la calificación que tú saques aquí te la voy a poner, ¿sale? Entonces, se los comparto. Yo creo que son, déjenme ver cuántas preguntas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10. Entonces les doy 10 minutos para que lo resuelvan y regresamos para lo de la clase, ¿sí? Para continuar con niveles de organización biológica. Entonces, por ahí les paso en el chat el formulario, denle clic, contéstenlo por favor. Tienen 10 minutos, 9:55 a las 10:15. Uy, ya casi para terminar. 10:15, adelante. Puro 10 quiero, ¿eh?
No, me equivoqué nada más en una. En un futuro se van a comprobar, profe. Yo lo sé, yo lo sé. Ya van 16 personas, casi terminando. Vamos a ver quién más. 17. Bien. Vamos a tratar de abordar este último tópico. Es un poquito más fácil. Mm, igual, recuerden que tienen material de auxilio en su plataforma de Classroom. Entonces, ya vimos
la introducción, acabamos de terminar método científico y nos vamos al tema 1.3 que son niveles de organización de la materia. Este tópico también está muy sencillo, este tema. Literalmente tratamos de explicar cómo la materia está conformada. Generalmente nosotros comprendemos al universo como aquel que está conformado por materia. Entonces, bueno, pues literalmente nosotros vamos a entenderlo de la siguiente forma. Cuando queremos estudiar la vida como tal, pues sabemos que la vida está hecha de materia. ¿Sí? Materia, vida. En otras ciencias, como la química, estudiar la materia implica como visualizar las características no bióticas. Inclusive la definición de materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y obviamente el universo pues está hecho de materia. ¿Sí? Hay materia que tiene características no bióticas y hay materia que tiene características bióticas. Es decir, hay materia que está sin vida y hay materia que está con vida. La materia tiene un nivel de organización desde la parte más pequeña hasta la parte más grande. Y obviamente en química eso nos queda perfectamente claro que la parte más pequeña de la materia es el átomo. Y bueno, en biología la parte más pequeña es la célula. Entonces nosotros decimos que la materia para fines de estudio biológicos se organiza de acuerdo a unos niveles que se conocen como niveles de organización biológica de la materia. Ahí les puse niveles de organización de la materia, pero es niveles de organización biológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la materia se va a organizar de lo más pequeño hasta el organismo más grande. Y el organismo más grande siempre va a ser un ser vivo, que es esta parte. La parte más pequeña será entonces el átomo. Ok. ¿Qué átomos conforman a un ser vivo? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Todos estos van a reaccionar unos con otros para dar origen a lo que se conoce como moléculas. ¿Qué moléculas? Las moléculas de la vida, que son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Todos ellos funcionan sinérgicamente, es decir, unos con otros y dan origen a la vida. Pero antes de eso, se dice que estos dos niveles, donde están estas flechas amarillas, más dejen pongo una rayita de otro tipo. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Se dice que estos niveles son abióticos y de aquí para arriba se dice que son bióticos, es decir, que tienen vida. Ahorita les voy a presentar un esquema donde apreciamos más esto. Bueno, proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos reaccionan unos con otros y forman células. Las células
hay de varios tipos, procariotas y eucariotas. Pero al final, en el caso de las eucariotas, se organizan y dan origen a tejidos. Los tejidos dan origen a órganos y los órganos dan origen a un sistema. A esto se le conoce como niveles de organización biológica. Y es importante destacar de forma distintiva lo siguiente, que hay una sección en la que se dice que no existe vida y hay otra en la que se dice que sí existe vida. Y era lo que les quería presentar en este esquema. En este esquema tú puedes apreciar el escalón un poco más desarrollado. Si te fijas, aquí empezamos de la parte de abajo, que están los átomos. Los átomos tienen energía y los átomos se unen y dan origen a moléculas. Pero estos no tienen vida. ¿Sí? Inclusive los compuestos, que son las biomoléculas como los carbohidratos, lípidos y proteínas, se dice que no tienen vida. Por lo tanto, estos tres escalones de los niveles de organización biológica se dice que son abióticos. Y de repente se da un salto a formación de células. Y este punto es el que no está claro todavía para la evolución, porque no se sabe cómo de estos compuestos se brinca esto. Pero bueno, esta rayita que está ahí pues prácticamente en verde, nos está demostrando que de aquí para abajo, de aquí para abajo, no hay vida. Y de aquí para arriba empieza la organización biológica. Ya esto se le conoce como niveles de organización biológica de la materia. ¿Sí? Es como lo vamos a comprender. Y hay diferentes formas en las que nosotros podemos pues prácticamente categorizar. ¿Sí? Hay tejidos, hay células, hay órganos y hay sistemas. Que es lo que iremos estudiando conforme vayamos avanzando. ¿Sí? Entonces, estos son los niveles de organización biológica de la materia. Déjenme, me voy al Classroom para nuestro material de auxilio. ¿Dónde está mi sesión? Aquí está. Dice, por cierto, profe, todo ese mate está en el Classroom. Sí, exactamente, Fer. De hecho, de ahí lo estoy jalando, por eso me voy al Classroom cada rato para que tú vayas checando de dónde saco el material. Mira, por ejemplo, aquí está el rap que les puse de la biología. Acá está literalmente un podcast que ahorita les voy a decir que van a hacer con él de la ciencia. Acá está lo que acabamos de ver del método científico. Y ahorita estamos en niveles de organización de la materia. ¿Sí? Todo el material está aquí cargado para que lo puedas consultar. Y justo ahorita, precisamente, vamos a ver esto de los niveles de organización de la materia, que hace referencia a cómo funciona. Ok, déjenme proyecto con audio, porque luego no lo van a escuchar. Y apago mi micro, porque si no, se va a ciclar el sonido. Ahí está. Ya sea que se estudie un solo organismo o los seres vivos como un todo, se puede identificar una jerarquía de organización biológica. En cualquier nivel, la estructura y la función están estrechamente relacionados. Una forma de estudiar un nivel en particular es observando sus componentes. Los biólogos pueden ampliar su punto de vista sobre las células con el estudio de los átomos y moléculas que la componen. Al aprendizaje sobre una estructura mediante el estudio de sus partes se le llama reduccionismo. Sin embargo, el todo es más que la suma de sus partes. Cada nivel tiene propiedades emergentes, características que no se encuentran en los niveles inferiores. Las poblaciones de organismos tienen propiedades emergentes tales como la densidad de población, estructura de edad y tasas de natalidad y mortalidad. Los individuos que conforman una población no tienen estas características. Consideremos por ejemplo nuestro cerebro.
El cerebro está compuesto de millones de neuronas o células nerviosas. Sin embargo, se podrían estudiar todas estas neuronas individuales y no tener idea de las capacidades funcionales del cerebro. Solo cuando las neuronas se conectan entre sí de manera precisa se hacen evidentes las propiedades emergentes, tales como la capacidad para pensar, hacer juicio y la coordinación motora. El nivel químico, el más básico de la organización biológica, incluye átomos y moléculas. Un átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades características de ese elemento. Por ejemplo, un átomo de hierro es la cantidad más pequeña posible de hierro. Los átomos se combinan químicamente para formar moléculas. Dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno para formar una sola molécula de agua. Aunque se compone de dos tipos de átomos que son gases, el agua puede existir como líquido o sólido. Las propiedades del agua son muy diferentes de las de sus componentes hidrógeno y oxígeno. Este es un ejemplo de propiedades emergentes. A nivel celular, muchos tipos de átomos y moléculas se asocian entre sí para formar células. Sin embargo, una célula es mucho más que un montón de átomos y moléculas. Sus propiedades emergentes hacen de esta la unidad básica estructural y funcional de la vida, el componente más simple de la materia viva que puede realizar todas las actividades necesarias para vivir. Durante la evolución de organismos multicelulares, las células se asocian para formar tejidos. Por ejemplo, la mayoría de los animales tienen tejido muscular y tejido nervioso. Las plantas tienen epidermis, un tejido que sirve como una cubierta protectora, y tejidos vasculares que mueven los materiales a través del cuerpo de la planta. En la mayoría de los organismos complejos, los tejidos se organizan en estructuras funcionales llamadas órganos, tales como el corazón y el estómago en animales y las raíces y las hojas en las plantas. En los animales, cada grupo principal de funciones biológicas lo realiza un grupo coordinado de tejidos y órganos llamados sistema de órganos. Los sistemas circulatorio y digestivo, entre otros, son ejemplos de sistemas de órganos. Funcionando en conjunto con gran precisión, los sistemas de órganos constituyen un complejo organismo multicelular. Una vez más, las propiedades emergentes son evidentes. Un organismo es mucho más que los sistemas de órganos que lo componen. Los organismos interactúan para formar niveles aún más complejos de organización biológica. Todos los miembros de una misma especie que viven en la misma área geográfica al mismo tiempo constituyen una población. Las poblaciones de diversos tipos de organismos que habitan en un área particular e interactúan entre sí forman una comunidad. Una comunidad puede constar de cientos de diferentes tipos de organismos. Una comunidad junto con su entorno inerte es un ecosistema. Un ecosistema puede ser tan pequeño como un estanque o incluso un charco, o tan grande como las grandes planicies. Todos los ecosistemas de la Tierra en conjunto se conocen como biosfera, que incluye a toda la Tierra habitada por organismos vivos, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. El estudio de cómo los organismos se relacionan entre sí y con su entorno se llama ecología. Rescatar. Más bien, podemos rescatar de esta videograbación un enriquecimiento en cuanto a los niveles de organización biológica. Ustedes por ahí pudieron apreciar que en las diapositivas solamente nos centrábamos en los niveles de atómico hasta organismo. Déjense las pongo para que lo vean. Toda una pantalla. Pantalla 2, ahí está. Nosotros solamente veíamos estas. Ahí está. Ahí está. Déjenlo proyecto. Listo, ahí está. Solo veíamos de átomos hasta órgano, porque biológicamente es lo que nosotros alcanzamos a apreciar. Sin embargo, si te vas a los niveles ecológicos, vas a encontrar a las poblaciones, a las comunidades, a los ecosistemas, a los biomas y a la biosfera. Estos últimos 5 son rescatables dentro ya de los sistemas de ecología, pero dentro de los sistemas de biología son de átomos hasta sistemas. ¿Ok? Bien. Bueno, chicos, ya casi se nos termina el tiempo y antes de... Dígame.
No me quería... ¿Puedo poner otra imagen que te de organización de la materia? Ah, la otra era esta. Rapidito. Claro. ¿Esta? Sí. Bueno, déjame, tomo captura y ya. Sí, está bien. Les quería comentar que precisamente, bueno, Gracias. de nada, haciendo referencia, chicos, a esto que acabamos de ver, pues hay una serie de actividades programadas antes de que se nos acabe la clase en Classroom. Recuerden que es nuestro material de apoyo Classroom siempre. Entonces, por ahí se van a ir a la sección que dice actividades. Déjenme lo pongo todos los temas, ahí está. Entonces te vas a la sección de actividades, que es la sección número 7, y vas a encontrar una serie de actividades que vas a realizar. Son 4. Como tenemos clases cada 8 días, bueno, es importante que tú hagas ejercicios de repaso y de recuperación. El primero es elaborar un mapa conceptual a partir del podcast que está en la sección número 1. Le das clic a este podcast, te va a mandar a esta zona, escuchas el podcast y recuperas todos los conceptos de la ciencia. Esa va a ser tu primera actividad y ahí está descrita, de hecho, ¿sí? No crean que nada más se las pongo ahí. Ahí si le pones ver tarea, te va a aparecer lo que tienes que hacer, ¿sí? Y ahí por ahí viene la descripción. Entonces aquí entregas tu actividad y sin ningún problema, yo la reviso, ¿sale? Recuerden que todas estas actividades se entregan en su dirección aquí. Entonces, dirección va a estar viendo las calificaciones que ustedes lleven, ¿sí? Por ejemplo, ahí están ya. Ahorita yo les voy a poner lo que sacaron en su examen, bueno, en su cuestionario y demás. ¿Qué otra actividad hay? Dame 10 minutos. ¿Qué otra actividad hay? Tenemos otra actividad que es la de... ¿Dónde está? Déjenme la checo. Biociencias. Clases. Espérenme. Trabajo en clase. Ahí está. Mapa conceptual. Vamos a cerrarlo. Método científico. Esta es contestar estas preguntas que vienen aquí y subirlas. La tercera es prácticamente una actividad de juego, es un mapa interactivo. Le das clic, te va a mandar aquí. Y vean, es un juego, le das comenzar y tienes que seleccionar los niveles de organización, lo que acabamos de ver. Los puntos que tú saques, los vas a capturarlos y los vas a subir. Haces un screenshot, por ejemplo. Si dices, bueno, el ecosistema es te va a salir ahí un puntaje y vas seleccionando cada uno. Mira, voy a hacer al azar para que vayas viendo cómo lo vas a hacer. No te voy a dar las respuestas. Y si te sacas 18 puntos, sacas el screenshot y lo subes. Ojo, quiero que suban la calificación del primer intento. No vayan a querer después corregirlo. Ya saqué 100, profe. No, no, no. Quiero ver cómo van respondiendo de una manera, pues, honesta, ¿sale? Esa es la tercera actividad. Y la cuarta es un crucigrama. Aquí de los niveles de organización biológica. Le das clic y te va a aparecer un crucigrama. La misma dinámica. Lo comienzas. Cuando lo completes y sacan 100 puntos, pues le toman screenshot. Si sacan menos, también. Ojo, les da pista de letras y de palabras, ¿sí? Entonces, es importante que no las usen porque les van bajando puntos. Dime, Berenice. Una pregunta. Eso te lo marca ahí para las tareas, ya ve que dice entregar tareas tal día o no tiene como una asignación. Sí, ahí viene. Fecha de entrega 15 de febrero. Ok. Ajá, 15 de febrero, 15 de Ok. febrero, 15 de febrero. Igual como Ok. ustedes, literalmente son cada semana, la pueden entregar hasta el próximo viernes, ¿sí? Pero sí háganlas, porque cuando yo lo revise, no quiero que encuentren acá sin calificaciones, porque recuerden que aquí está el instituto evaluando que ustedes cumplan sus actividades. Miren, ahí está, para que vean que no les he hecho mentiras. Entonces las calificaciones aquí van a estar apareciendo y es importante pues que todos tengan sus calificaciones al 100%, lo que vayan sacando. Ok, gracias.
¿No viene la indicación? Ahorita le pongo la indicación, Fátima, para ver para decirles de dónde lo van a hacer. ¿Sale? Gracias, Fátima. Entonces, chicos, pues ahora sí, me despido. Ahora sí es la verdadera. Cuídense mucho, nos vemos el siguiente sábado y realicen sus actividades, por favor. ¿Sale? Si tienen alguna duda, me pueden escribir ya sea por WhatsApp o por aquí por mensaje. Recuerden decirme, profe, soy del sábado, fue el nombre y de qué grupo son, porque luego me escriben todos y no sé qué me están preguntando. ¿Sale? Cuídense, nos vemos, adiós. Adiós, profe. Bye. Gracias, profe, nos vemos. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós. Bye, profe.